Comisión de Relaciones Internacionales solicitará al Consejo de Administración Legislativa la notificación que permita la actuación del asambleísta Jofre Poma como principal. Más de 821 millones de dólares se perdieron durante los días de manifestaciones en octubre. Así lo conocieron la comisión ocasional encargada de investigar estos temas mediante un informe que envió el Banco Central. Listo informe para segundo debate de proyecto de reformas a la Ley de Minería. Comisión Ocasional de la Niñez debate conceptos como la tenencia, la patria potestad y el régimen de alimentos en el marco de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 20 de febrero del 2020, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Atención, 6 privados de libertad fallecieron este jueves tras un amotinamiento registrado en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. Varias versiones de familiares de los reos indican que los internos fallecieron ahorcados en algunas celdas. De su lado, la directora del centro penitenciario mantiene diálogos permanentes con líderes de los diferentes pabellones con el fin de conocer las causas que motivaron estos hechos. La Corte Nacional de Justicia aclaró que las audiencias del caso Sobornos 2012-2016 no se suspenderán. Esta aclaración se da luego de que se conociera de un viaje programado de los jueces Iván León y Marco Rodríguez, quienes conforman el tribunal en esta causa. A través de un comunicado difundido por redes sociales, la Corte de Justicia precisó que el 16 de septiembre del 2019, el magistrado Marco Rodríguez fue invitado a representar al Ecuador en una reunión de la Red Mundial de Integridad Judicial. Esta cita está prevista del 24 al 28 de febrero del año en curso en la ciudad de Doha, en Qatar. Mientras que el 16 de diciembre del 2019, el juez Iván León solicitó una licencia a la Corte Nacional para continuar con sus estudios de PhD. No obstante, y en razón de que ambos magistrados deben privilegiar su compromiso con el trabajo jurisdiccional, se aclaró que mientras la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos no concluya, ellos no se ausentarán del país. Y en otros temas les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza con el seguimiento de varios procesos de investigación sobre diversas denuncias. Es así que recibió a varios ministros de Estado, quienes expusieron las acciones emprendidas desde sus diferentes carteras en varios ámbitos. En cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización recibió a los ministros de Gobierno y de Defensa para que expliquen las acciones emprendidas en materia de seguridad. Esto luego del asesinato de una ciudadana ecuatoriana en los exteriores de un centro comercial en Quito, producido por un extranjero. La reacción de la policía permitió la captura inmediata del responsable de haber cometido este delito y esta persona está puesta a órdenes de la justicia. Insistieron en que para poder contar con un régimen migratorio que permita definir acciones y controles, es fundamental la aprobación de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Hay necesidad de tener una ley y cuando ya se tiene la ley, no se la respeta. Que eso es una característica propia del país, lamentablemente. Y no solamente es eso de que exista ausencia de una normativa legal para poder actuar, sino que no hay cooperación con las instituciones. Por otra parte, la mesa legislativa recibió al ministro de Energía, quien explicó sobre las denuncias planteadas sobre un supuesto tráfico de influencias en CNEL de Sucumbíos. José Augusto Briones aseguró que el tema ya está en manos de la Fiscalía. Los narrados por el antes referido ingeniero Erinson Aguirre
en la entrevista a él realizada, se presume la existencia de un posible delito en contra de la eficiencia de la administración pública, que necesariamente debe ser sometido a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de establecer cómplices de la presunta conducta punible. A la comisión también estuvo invitado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con el fin de que explique sobre el uso de dineros del Servicio de Pago de Accidentes de Tránsito. Sin embargo, se excusó y no asistió. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Más de 821 millones de dólares perdió el país durante los 11 días de paro nacional. Así lo precisó el Banco Central del Ecuador mediante un comunicado que fue remitido a la Comisión Ocasional que investiga los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre. 11 días de manifestaciones y más de 821 millones de dólares perdió el Ecuador en octubre. Mediante un informe enviado por el Banco Central, la Comisión Ocasional de Paro Nacional conoció los sectores más afectados durante esta fecha. Fernando Burbano expuso. Son 821.680.000 dólares en pérdidas. La evaluación de daños y pérdidas está tanto en 120 millones por tema de daños y 701 millones por pérdidas. A nivel del sector público son 319 millones y del sector privado 502 millones. La mitad de estos daños afectaron a los sectores de la producción, agricultura y turismo. Héctor Yepes menciona que el monto que resolvió el Banco Central corresponde al 1% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de una cantidad enorme y prácticamente 821 millones es la mitad de lo que se pretendía ahorrar supuestamente con la eliminación de los subsidios. Conociendo estos detalles, los asambleístas acordaron hacer un banco de preguntas y convocar a la titular del banco para que las resuelva. Una de estas inquietudes será sobre las pérdidas en el sector público, dice Burbano. Se da adelantar un pliego de preguntas respecto de este informe, de tal manera que en función de ese pliego de preguntas podamos convocar a la gerenta del Banco Central para que sean absueltas. Además, por unanimidad, la comisión aprobó la guía para la recepción de testimonios de las víctimas, con la finalidad de no revictimizarlas. Pues sepamos conducirnos más de una manera receptiva e informativa, puesto que la mayoría del tratamiento de estos casos tiene que caer en las instancias judiciales. Guía basada en parámetros internacionales que recepta los testimonios de los afectados bajo dos ejes: evitar la revictimización y preguntar sobre lo necesario. Esta guía será utilizada en las futuras comparecencias que solicite la comisión. Con la información recibida será un informe para que conozca el plenario. Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico aprobó este jueves el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería. Además, esta mesa recibió la asesoría de un experto en el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por unanimidad de 9 votos positivos, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Minería, incorporando las dos observaciones del proponente del proyecto, Patricio Donoso. Eliminar los dos perversos incisos de dos artículos que establecen en forma absurda que las empresas estatales, por solo ser estatales, no tengan la obligación de pasar por un proceso licitatorio en la prospección minera, lo cual conlleva a que el ministro del ramo de este o de cualquier otro gobierno tenga una capacidad discrecional sobredimensionada y, por supuesto, en arca abierta hasta el justo peca. Y el último inciso del artículo 40, que dice que las empresas estatales, por solo serlas, no tienen que competir con el resto de empresas en el mundo. La mesa también escuchó a Javier Vizcaíno, experto en contratación pública, asesor e investigador sobre el tema. Él expuso ante la comisión el proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. El primer nivel es sobre el presupuesto. Vizcaíno indicó que debe existir coherencia entre presupuesto y flujo presupuestario. Entonces, a lo mejor usted hace una planificación para en el mes de abril, que es cuando empieza a haber más dinero, para el mes de abril hacer cierta compra, pero resulta que en el mes de abril no llegó la plata, entonces le posterga para mayo, junio, la planificación empieza en julio. Y en segundo lugar, un plan de flexibilidad. Tiene que haber un plan y como todo plan bien hecho debe tener un ingrediente de flexibilidad, pero no debe ser tan flexible que no haya plan.
Finalmente, el control en cuanto al conflicto de intereses. El conflicto de intereses se refiere a cuando la institución, el ente rector, en este caso sería el CERCOP, también es el ente encargado de hacer ciertas contrataciones, por ejemplo, las de convenios marco o las de compras por catálogo. No está bien visto. El asambleísta Patricio Donoso explica la instancia en la que se encuentra este informe para segundo debate de estas reformas. Estamos en los primeros pasos de una ley que es necesario reformarla para que la contratación pública sea mucho más expedita, transparente. El tema de compras públicas, porque el Estado ecuatoriano compra, no tengo el dato exacto, pero por sobre los 400 millones de dólares al año en compras públicas para todas las dependencias. Además, tras la revisión del informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2019, con 5 votos a favor y 3 abstenciones, los legisladores de la mesa no lo aprobaron. Esperan la comparecencia de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Tatiana Sorenholster, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales pedirá al Consejo de Administración Legislativa CAL la notificación para que el asambleísta Jofre Poma pueda actuar como legislador principal. La tarde de este jueves, el asambleísta intentó retomar sus actividades tras haber recuperado la libertad. ¡Ni un perseguido más! ¡Ni un perseguido más! ¡Ni un perseguido más! Somos inocentes. Hemos recuperado la libertad y vamos a recuperar la curul que le corresponde al pueblo de Sucumbíos y a la bancada de la Revolución Ciudadana. Así llegó el asambleísta Jofre Poma al Palacio Legislativo la tarde de este jueves, luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó la suspensión condicional de la pena y recobrara la libertad. Previo a su ingreso, la escolta legislativa solicitó su registro. El señor va a ingresar normalmente, pero necesitamos... No. El señor es un legislador y va a ingresar con la bancada. Tras ello, en rueda de prensa al interior de la Asamblea Nacional, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana justificaron la presencia de Jofre Poma, señalando que él es asambleísta principal y que no es necesario notificar al Consejo de Administración Legislativa. Únicamente espera el alterno que el principal retome las actividades y nosotros, ninguno de los asambleístas, notifica a nadie que el principal deja de actuar. Esta discusión tiene como base la resolución del Consejo de Administración Legislativa del 2019, mediante la cual principalizó a la asambleísta alterna de Jofre Poma, mientras él estuvo detenido. Y hasta la tarde de este jueves, el organismo administrativo del Parlamento ecuatoriano no había recibido ninguna notificación sobre la situación de Jofre Poma, explicó la asambleísta Ana Belén Marín. Pero no sucede que yo ya salgo de la cárcel y en este momento inmediatamente puedo ir a asumir mi cargo. Hay que tener claro cuáles son los procesos, los pasos administrativos. Lo que dice es que sea comunicada al CAL por el asambleísta principal. No por el juez, no por, digamos, el Consejo de la Judicatura, por el asambleísta principal. Entonces, en este momento, con ese documento que reconocieron de que era el asambleísta principal, ahora le estoy diciendo, sí, señores del CAL, ya volví a cumplir mis funciones. Pero esa explicación no fue suficiente para el asambleísta Fernando Flores, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales, mesa legislativa que tenía previsto sesionar la tarde de este jueves. Yo voy a hacer lo que la ley me autoriza a mí. No puede respetar. Yo no voy a prestar la comisión para ningún show. No es show, es derecho. Yo no voy a permitir. No es ningún show, es un derecho. Los derechos se defienden los derechos. Tras el impasse, Fernando Flores se reunió por varios minutos con los asambleístas en su despacho. Salieron uno a uno y se procedió a constatar el quórum necesario. Asambleísta Esther Cuesta, ausente. Asambleísta Alexi Loor, presente. Presente. Asambleísta Denis Marín, Presente. presente. Asambleísta Fernando Flores, Presente. presente. Señor presidente, existen 6 asambleístas presentes, por lo tanto no existe el quórum reglamentario. Gracias, señorita secretaria. En vista de que no tenemos el quórum y antes de suspender la sesión voy a acceder a su petición, voy a pedir que por secretaría se lea el documento porque creo que es importante que los señores legisladores conozcan el documento por usted introducido por secretaría. El día de hoy, con fecha 20 de febrero, es decir, con fecha de hoy, en la mañana, hemos obtenido un documento, un certificado que también quiero que se ingrese y conste por aquí en secretaría, del Ministerio de Trabajo,
en donde certifica que no tengo ningún impedimento legal para ejercer cargo público. ¿De acuerdo? Permítame que empiece el documento. Como usted conoce, en derecho las cosas se deshacen como se hace. Voy a enviar esta comunicación a la Secretaría General para que le haga llegar al CAL y ellos nos notifiquen igualmente por una resolución su incorporación a esta comisión, si así es la decisión de ellos. Al final, la sesión no se instaló, pero está convocada para este viernes para continuar con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuay chiga yokuna yukunchi ñami kashna kaichishi kikipa wasima chamukunchi mashibel kisanchi zachichishi wiche kuna huancay picallarinchi. Amotinamiento cárcel Turi. Sukta ayukuna ima mi kashna kai wichkashpa kausana wasi uku ima pika kashna wanyushka kunakan mi kaipi mi kachuk atirinako ima rikurishka kaipi kausako gayukuna kashna kai hatun shakikuna ima tacharishkamanta wichkashka kausako runakuna ima mi kashna kai punja ima pika kai hatun shakipi urmashka kuna wanyushka kuna rikurin wakin kuna ima ka warkurishpa wanyushka kuna ima michay pika rikurishka kan nishpami wiyachir Kuna. Comunicado Corte Justicia Chinayatica y Corte Nacional de Justicia Hatun Tandanako Yukui Mamanta Michuguiyaita Chayachishkakan Kai caso sobornos 2012-2016 Hatun Taripa y Kuna Imapimi Mana Harkaringacho Taripa y Kuna Ñawinchi Kuna Kanishkami Chinayatica y Hatun Harkari Willa y Imataka Kachashka Kunami Kasna Kamagruna Kuna Imami Yachanamanta Chinayatigista Yakta Kuna Imamankaruyashka China Rikurin Chinapash Kai Taripa y Ka Ñaupangman Katina Tamicharin Nishpami Rixichirka Willachirka Kunapash. Comisión Fiscalización Shinayati Kai Hatun Mingarishka Uko Imapipa Shashtawan Kai Kutinka Yankashpa Katikun Kunami Imashina Yakai Huchachikuna Ima Yaikushka Ima Yacharishka Kunata Rixishpa Kai Kutin Imami Kai Hatun Huchachikuna Ñawinchikuna Imata Yachangapa Tauka Kai Ministros Ninchi Runa Pusha Kuna Imata Kayachishka Kan Tauka Ayukuna Imaka Paikuna Kamana Kaima Shamunata Ushanchichu Nishpami Kispirishta Mañashka Kuna Shinayati Kaipi Tauka Yuyaikuna Rikuikuna Imatami hasta Huankatishu Nishpami Rixichirkam. Comisión Ocasional Paro Shinayatika Yaji Wata Imapimi Kaiñukunchi Yakta Imapika Hatun Atirinakui Yakta Pitiarka Chaipi Kasnakai Harkarikuna Ima Mana Yakta Yankai Ima Tañanpama Pascamanta Iskumpacha Iskichunga $1 Kulkikuna Ima Michingarishka Rikurin Nishpami Willaikuna Imataka Chayachishkakan Banco Central del Ecuador Kulkiwasi Tapusha Kuna Imami Kasnakai Willaita Karisichishka, Shinayati Kai Hatun Chimbapura y Kunata, hasta Aguantaripas Pacatisho Nirka Kunami. Régimen económico Hatun Mingarishka Pillanka Gayukuna Pishka y Kutin Imaka Kai Ley de Minería Kamachi Imatami Rimanakushpa Katikun Kuna Shinapas Kai Kilka Imaka Kasna Kai Samana Manta Tigrashka Pachakuna Kipa Imami Kasna Ishkai Niki Rimanaku Ipa Kilkata Kañacha Rishon Nishpami Rixi Chirka Kuna Shinayatik hasta Wan Sukti Kamachi Kuna Pischa y Pikatian Ningmi Yankashpa Rixishpa Katingapak. Situación Jofre Poma Shinayatika Relaciones Internacionales Mingarishka Uku Ima Pipashka y Kutin Imaka Jofre Poma Runa Apugima Tami Kai Kutinka Chakasna Nya Rikurka Kuna Paimika Sawichkashka Kausakushka Manta Kishpirishka Shina Rikurin Shinapas Yankai Kunata Astawan Ñaupang Mankatina Imapaka Kai Kutinka Kasna Astawan Mañaikuna Imatami Rixina Kanchig Nishpami Kaipi Kayarirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Avanzamos con más noticias, amigos. Les contamos que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ya tiene listo un borrador de informe para primer debate del proyecto de ley de la Defensoría Pública. No obstante, la mesa aún no define aspectos como el financiamiento y la creación de la escuela defensorial. Al momento, la Comisión de Justicia de la Asamblea ha sintetizado varios artículos de la propuesta presentada por el Defensor Público. El borrador de informe ya cuenta con cambios, por ejemplo, en lo relacionado a la parte funcional que pasará al Código de la Función Judicial, mientras que los servicios se quedarán en el proyecto de ley para la Defensoría Pública. Franklin Samaniego, integrante de la mesa, explicó. Toda la parte orgánica, la designación y el manejo administrativo de la Defensoría Pública pasaría al Código Orgánico de la Función Judicial, y toda la parte que tiene que ver con derechos, el tema de mediación, el tema de cómo se interviene en el territorio y cómo se articula la Defensoría Pública, quedaría en esta ley. Aún hay aspectos en análisis como es el presupuestario y de personal. El Defensor Público reiteró que esta es una barrera. Con ello también coincidieron los integrantes de la mesa. Sí tenemos un déficit de defensores públicos a nivel nacional de aproximadamente 143 defensores públicos. También, claro, obviamente el tema presupuesto es algo que nos ha afectado, pero sin embargo de lo cual nosotros estamos sacando adelante a la institución. Fiscalía tiene alrededor de 130 millones de dólares de presupuesto y la Defensoría Pública alrededor de unos 35, 36 millones. Entonces existe una abismal diferencia. También hay criterios diversos relativos a la creación de una escuela defensorial. Desde el Consejo de la Judicatura tienen sus reparos. Consideramos que lejos de coadyuvar al fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial, la debilitaría. Al limitarla a ser un asesor o coordinador de actividades que le son propias y reiterando además en lo manifestado de carácter privativo. A lo que respondió la Defensoría Pública. Que nosotros podamos estructurar cursos de formación continua y capacitación. Formación inicial, como dije antes, estamos totalmente de acuerdo en que la Escuela de la Función Judicial tiene la privacidad, tiene la potestad privativa. La Comisión de Justicia en los próximos días elaborará el informe para primer debate de esta propuesta, que fue presentada en septiembre del 2019. El proyecto establece directrices jurídicas precisas para prestar asistencia legal integral, garantizar el derecho ciudadano a un eficaz acceso a la justicia y una defensa técnica gratuita. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez avanza con la revisión del articulado de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Temas como la tenencia, patria potestad y pensiones de alimentos son analizados por los comisionados. La definición de figuras jurídicas contempladas dentro de las instituciones familiares son los temas que se debate al interior de la Comisión Ocasional de la Niñez. La mesa legislativa aclara, pule y define conceptos como la tenencia relacionada a los cuidados y protección del menor. El cuidado directo que tiene sea el padre o la madre. Asimismo abordan temas como la patria potestad, que trata sobre la capacidad legal que tienen los padres para tomar decisiones en la crianza del menor. Es una figura jurídica que más está relacionado para determinados procedimientos legales. La mesa legislativa además estipula algunas causales para la pérdida de la patria potestad. Por ejemplo, el alcoholismo de uno de los progenitores, por maltrato psicológico, causales que además son para suspenderla, es decir, que se puede nuevamente restituir la patria potestad, pero también existen causales cuando se pierde definitivamente la patria potestad de uno de los hijos, como por ejemplo que exista una violencia física grave. Uno de los términos que podría cambiar con las reformas al Código de la Niñez es el de pensión de alimentos. Este concepto se lo entendería como régimen económico con el fin de que incluya todas las necesidades del menor. El niño y la niña no necesita únicamente de comida, necesita de salud, necesita de educación, necesita de recreación, necesita hacer efectivo los derechos de participación y en lo básico tienen que estar también al menos garantizados en lo mínimo. Asimismo, se definen los requisitos para la autorización de la salida del país. Tiene que ser una autorización ante notario que de uno de los progenitores, si existe, digamos, la negativa de uno de los progenitores para dar la autorización de salida del país, se lo puede pedir ante un juez
y que el juez pues autorice la salida del país del menor. La comisión prevé tener listo el informe para primer debate en el mes de marzo. Sin embargo, anticiparon que el documento final lo pulirán con instituciones vinculadas a la materia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta Raúl Tello presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Según el legislador, el objetivo de esta propuesta es eliminar la prueba Ser Bachiller. Se trata de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior presentado por el asambleísta Raúl Tello. Según dijo, su iniciativa tiene como base la norma constitucional, en donde se determina, además de la gratuidad de la educación, se determina que se deberá de establecer un sistema de nivelación y admisión para ingresar a los establecimientos educativos de educación superior. Allí no se establece como requisito ningún examen. En concreto, el asambleísta Raúl Tello, a través de su propuesta, busca eliminar el examen de evaluación denominado Ser Bachiller. A esa iniciativa se sumó la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, con su presidenta Scarlett Tamayo a la cabeza. Los jóvenes no le huimos a la evaluación, huimos a la estandarización, porque no es justo que en un sistema educativo tan diverso seamos evaluados igual. Están rechazando nuestras inteligencias múltiples, nos están dejando fuera de la universidad. El último hecho que generó debate alrededor de la prueba Ser Bachiller se dio a partir de una supuesta filtración de la evaluación que habría beneficiado a más de 530 estudiantes. El martes 18 de febrero, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, citó a 536 estudiantes para rendir nuevamente la prueba Ser Bachiller. El asambleísta Marcelo Simbaña señaló que el sistema de admisiones para las universidades debe ser revisado. Ser Bachiller no tiene que ir más. Ser Bachiller no ha funcionado. Ser Bachiller representa una discriminación a los derechos de los jóvenes. La propuesta de reforma deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitirla a una de las comisiones especializadas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos a cambiar de tema, amigos, para contarles que desde el año 2008, cada 29 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el objetivo de crear conciencia y ayudar a las personas que padecen esta condición. La mañana de este jueves, en la Asamblea Nacional, se realizó un acto simbólico con presencia de los legisladores. Alrededor de 300 millones de personas viven con uno o más de los 6.000 padecimientos registrados como enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de estas patologías pueden producir algún tipo de discapacidad. El 29 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y busca concienciar al sector médico y población en general sobre la existencia de esta realidad. Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, apadrina esta causa y recalca la necesidad de que exista investigación que permita un diagnóstico temprano. Hemos asumido el compromiso el día de hoy con la diversidad de estas enfermedades. Hemos asumido el compromiso como legisladores de impulsar este tipo de legislación que garantice mejores condiciones de vida para esta población. En el Ecuador existe un registro de 106 enfermedades consideradas huérfanas, entre las cuales se encuentra la hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad de Addison, albinismo oculocutánea, entre otros. Actualmente los pacientes con algún tipo de enfermedad rara no cuentan con un tratamiento específico y efectivo. Habemos muchos con enfermedades raras que no estamos siendo tratados. Y también una acotación, que por favor a los médicos se los instruya, se les dé una capacitación de cómo, cuando nosotros llegamos al hospital, cómo nos tienen que atender. Por eso que es importantísimo unirnos como una asociación de enfermedades raras y trabajar en la política pública. El Ministerio de Salud Pública nos tiene que dar oído, porque no hay medicamentos. No hay medicamento. Lamentablemente en Cuenca y Guayaquil mis pacientes no llevan con el medicamento un mes. Un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío hace que la enfermedad progrese y en algunas ocasiones produce la muerte. Estas enfermedades lamentablemente no tienen cura. Al contrario, son progresivas y los síntomas asoman cuando la enfermedad ya está. O sea, no uno puede decir
algo está pasando y voy a prevenir. No se pueden prevenir. La Organización de Naciones Unidas, ONU, incluyó a las enfermedades raras en la Declaración Política sobre Cobertura Sanitaria Universal, lo cual abona a superar el desconocimiento de las patologías por parte no solo de la ciudadanía, sino también de quienes conforman el sistema de salud nacional. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Entrevista. A propósito de este tema que acabamos de revisar, decimos que las enfermedades catastróficas van en aumento, que actualmente existen más de 300 millones de personas que viven con uno o más de los 6.000 padecimientos registrados como enfermedades raras. Lo decíamos también, cada 29 de febrero precisamente se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el propósito de concienciar al sector médico y a la población en general sobre la existencia de esta realidad. Sobre este tema vamos a dialogar hoy en nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña Eliezer Quispe. Eliezer Quispe, integrante de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, coordinador de organizaciones de enfermedades raras a nivel nacional, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias, un placer. Decíamos en la presentación de esta entrevista, en efecto, esta es una realidad que va en aumento. ¿Cómo está precisamente esa realidad a escala mundial? Bueno, el porcentaje poblacional es del 6 al 8% de una población en el mundo va a tener una de estas enfermedades, de una de las 8.000 enfermedades raras que actualmente la OPS-OMS lo tiene ya catalogadas como tal. Y sabemos que ya estamos por cerca de las 9.000 enfermedades. Una precisión, realmente quisiera pues en esta oportunidad dejar en claro que las enfermedades raras son eso, enfermedades raras, que es una mala traducción de la parte europea, porque esto ha permitido de alguna manera que las personas que tienen este padecimiento sean excluidas socialmente o sean vistas de una forma pues con ese sesgo que tenemos los seres humanos de mirar a otra persona. Que genera discriminación. Por lo cual se está acuñando los dos nuevos términos en las legislaciones y en los países hermanos, como es enfermedades poco frecuentes o de baja prevalencia. Otra cosa que debo precisar es que también en el país nos han dado pues la categoría de enfermedades catastróficas. Tampoco son catastróficas. Es el estado en el cual llegan las enfermedades por no haber tenido un diagnóstico temprano, por no tener un tratamiento. Llegan a esos estadios de catastróficos, pero realmente lo catastrófico no es un término que viene con las enfermedades raras. Ajá. Así es. En este sentido, diríamos entonces que sería preciso reformarlo en cuanto a legislación y en cuanto a la política pública como tal que se aplica. Sí, es correcto. Nosotros fuimos pioneros en cuanto a la primera ley que se formuló en el 2011 y fue aprobada el 24 de enero del 2012. El proyecto fue para enfermedades raras. Desgraciadamente aquí nos yaparon poniendo enfermedades raras y catastróficas. ¿Cuáles fueron los argumentos en aquel entonces? Bueno, si hoy hablamos, como usted dice, de enfermedades poco frecuentes y de baja prevalencia. Fue el desconocimiento y por aplicar un artículo constitucional que teníamos como enfermedades catastróficas. Entonces no nos hicieron ningún favor, simplemente nos empiezan a ver como personas de alto costo y pues del Estado, no, con catastróficas no nos metemos, son de alto costo. Y realmente son enfermedades. Una de nuestras compañeras decía, no, es que todas las enfermedades no son curables. Muchas de estas enfermedades se puede curar con cosas tan simples como una dieta, como darle cariño a una persona para que produzca más endorfinas y toda la consecuencia que produce una emoción. Entonces, cosas así son básicas. Y actualmente estamos trabajando, y digo estamos porque estamos en red mundial, con lo que es la medicina genómica, que estamos buscando ya que haya un tratamiento exclusivo o dedicado para la persona que sufre determinada enfermedad, que ya no se va a brindar un tratamiento, sino se va a brindar una cura definitiva.
A partir de la promulgación en aquel entonces de la normativa que hace referencia a este tema, ¿cuál ha sido el impacto? Y pregunto esto porque veíamos, por ejemplo, en este reportaje que acabábamos de revisar, que persisten las denuncias en cuanto, por ejemplo, a la falta de medicamentos. Existen 106 enfermedades reconocidas como tal por parte del Ministerio de Salud Pública. No obstante, desde las distintas asociaciones, agrupaciones de personas que padecen este tipo de enfermedades, se ha recalcado una y otra vez en la necesidad de actualizar esa cifra, así como también actualizar el cuadro de medicamentos básicos para la atención de este tipo de enfermedades. Ya, estas cosas igual hay que precisarlas. Ninguna de estas es verdad que es parte nuestra. Las 106 enfermedades del registro oficial 798 del 27 de septiembre del 2012 fue dictada las 106 enfermedades en concordancia con la ley de discapacidades, única y exclusivamente, como dice el documento, para el beneficio del bono Joaquín Gallegos Lara, textualmente. Es decir, no le da otro derecho que no sea para el bono a estas 106 enfermedades, que a su vez están repetidas, están mezcladas entre catastróficas, entre huérfanas, entre raras, ultra raras, ¿no? Entonces, haciendo una diferenciación. Para nosotros, a partir de la ley del 2012, nos siguen hasta el día de hoy en deuda. No solamente es una deuda legal, sino también moral, porque no existe un listado de una sola enfermedad en el país. Es decir, no tiene que ver con este otro listado. No tiene nada que ver. Este listado que está confundido es exclusivamente para dar un bono. Nosotros no queremos un bono. Necesitamos un diagnóstico, necesitamos un tratamiento y por lo menos un tratamiento paliativo, que tampoco hay centros. Necesitamos médicos especializados, que la currícula médica y de formación en todos los términos de salud contemple ya el estudio de enfermedades raras para que puedan a tiempo ser direccionadas a sus respectivos médicos que pueden llegar a un diagnóstico temprano. ¿No ha existido entonces la generación de una política pública adecuada para la atención? ¿Eso es lo que Exactamente. Si no existe un listado de enfermedades, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿Sobre qué vamos a demandar? Y es por eso que nosotros damos palos de ciegos y lo único que hacemos es demandar un derecho que a su vez el ministerio no nos está dando el interés necesario, porque claro, hay un desconocimiento total. Si tuviéramos un listado de enfermedades, por lo menos las más clásicas en el Ecuador, sabiendo que somos capital mundial de muchas de estas enfermedades aquí, ni siquiera por ello hemos podido hacer. Esto es algo, no sé, de conocimiento histórico inclusive, y es por eso que estamos invitando al evento que se va a desarrollar aquí en este mismo seno de la Asamblea los días 27 y 28 de febrero en el marco del Día Mundial de Enfermedades Raras, para hablar estos temas, porque la genética no es de ahora, viene desde nuestras épocas precolombinas, desde hace 12.000 años, ya se encuentran algunas situaciones genéticas expresadas en cuanto a los restos arqueológicos, y en nuestra cultura latolita, 500 años antes de Cristo, ya hacen la representación de muchas de estas enfermedades. Es decir, no es de ahora, es de siempre. Y ahí viene nuestro otro llamado. Tampoco como política pública se ha hecho lo más elemental posible, que es frenar los nacimientos de estos chicos. ¿Cómo? Buscando que de alguna forma en sus planes de gobierno se llegue a las comunidades, evitando la consanguinidad, evitando la endogamia, que esto genera pues que dos personas que han vivido en el mismo lugar o que tienen una familiaridad, si ya tuvieron un antecedente, lleguen a tener un hijo con estas consecuencias. Evitamos el nacimiento, eso sería fabuloso para no cargarnos de todo este aumento de poblacional que tenemos, que a su vez viene de la par con otra cosa. Las enfermedades raras son el 80% de origen genético y el 20% son de otras causas. Nos están haciendo enorme daño las mineras. Ya se empieza a ver nacimientos con varias situaciones genéticas, desórdenes, falta de miembros, que viene desde ahí.
Correcto. Para ir finalizando nada más, detalles precisamente de este evento próximo a celebrarse aquí en la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata puntualmente? ¿Quiénes participan? ¿Qué van a lograr precisamente con este encuentro? Bueno, este es un encuentro médico-científico en el cual se tiene la participación de científicos de la parte andino-amazónica, justamente para buscar lo que fueron nuestros genes, para saber de dónde venimos, no solamente por la curiosidad, sino que médicamente saber los daños que ya teníamos y cuáles han sido la evolución que hasta ahora tenemos. Hay enfermedades que de pronto han sido estacionarias o han ido también evolucionando y saber cómo podemos tratar, por ejemplo, la tuberculosis. Tiene mucho que ver con la medicina de futuro que le acabo de indicar, que actualmente hay enfermedades en las cuales tenemos que buscar cuál es la falla genética y podemos reacondicionar esas células madres para que vuelvan a ser productoras y vuelvan a tener esa especialidad en su trabajo y de esa forma no tener solamente un tratamiento, sino una curación. ¿Dónde tendrá lugar esta actividad puntualmente y a qué hora? Esta actividad se inicia el día 27 de febrero aquí en el seno de la Asamblea Nacional, en el Salón José Mejía Lequerica. Su inauguración va a ser prevista a las 9 de la mañana. Correcto. Y el día 27 y 28 estaremos en este recinto y nuestros llamados a todos los que hacen posible la salud, la comunicación, son los llamados a estar en este evento con mentes brillantes que vienen de todos nuestros países, al menos están invitados de 15 países y que es quienes llevan el mando en cuanto al desarrollo científico. Correcto, y para la respectiva difusión, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también. Ha sido la presencia de Eliezer Quispe, quien es presidente de la Fundación FEPEL Dasha, a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ya lo ha dicho, enfermedades poco frecuentes y de baja prevalencia. Avanzamos con más noticias, amigos. La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades locales para conocer la problemática que enfrentan varios cantones de Manabí por la falta de acceso al agua potable que atraviesa por el acueducto La Esperanza. Los comisionados deberán elaborar un informe que será conocido por el Pleno. En cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico da seguimiento al estado del acueducto La Esperanza, en donde una subcomisión realizó una visita in situ y encontró varios inconvenientes. Es un acueducto que le costó mucho dinero al Ecuador a través de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, que sirve para dar agua potable a más de 300.000 ecuatorianos y que tiene... hemos hecho una investigación y varios asambleístas han visitado in situ. El problema tiene robos de agua. Por falta de mantenimiento está paralizado. Es por ello que se solicitó la comparecencia de varias autoridades locales de Manabí para que expongan los requerimientos sobre el uso del acueducto. Patricio Zamora, alcalde de Rocafuerte, propone que el líquido vital, que de momento únicamente beneficia a 3 cantones, pueda extenderse a 4 más y que el excedente sea utilizado para la agricultura. Donde los cantones involucrados podamos hacer uso del agua de manera equitativa, pues también en todo caso la dotación de agua tendría una responsabilidad de parte de quienes la utilizan. El asambleísta Fernando Burbano explica que existen lugares por donde atraviesa el acueducto que no pueden ser utilizados. Por ello es urgente determinar un nuevo modelo de gestión, dijo, que incluya a los sectores agrícolas de la zona. Contradictoriamente, en este invierno tenemos declaradas ya pérdidas total en las zonas maiceras del cantón Rocafuerte especialmente, y no hay agua para poder reactivarse económicamente. Lo que se necesita es implementar un nuevo modelo de gestión en torno del acueducto y el agua que pasa por el acueducto que dé solución al tema social. La mesa legislativa deberá emitir un informe que será conocido por el Pleno. De ahí que propondrán que mediante un consorcio de gobiernos locales beneficiados por el acueducto gestione la administración de los recursos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y vamos nuevamente con la interpretación al quichua, amigos, con nuestro compañero César Guanolema.
China me canga yukuna yukunchi kasnakaichishi wiyekunawan kikimpa guasimancha mukunchi gastawan rixish pakatishun ley defensoría pública. Kay hatun kamachi imatami kasnakay mamayakta tandanaku yukupi rimanakush pakati kunkuna kay justicia mingarishkapi llanka gapukuna imami kasnakay hatun kamachi rurana kilka imataka ña charikunchik ninmi tukuy apukuna shugniki rimanakuypi riksichun. Chinayati kay hatun kamachi imapi yuyaykuna imaka kay escuela de defensoría wiñarina imatami kay pika churashka rikurikun nishpami riksichirkakuna. Comisión Ocasional Niñez Chinayati kasta wawakunata wamrakunata rikunapak tandanakushka apukuna imapish ashtawan kay kutin imaka imashina ya kay mushu kamachi rurana yuyaykuna imatami chimbapurashpakatikun. Chinayati kay hatun yuyaykuna imapi rikurinmi tenencia patria potestad chinayati kasna mikunapa kulkikuna imata chayachina chaytami kay kamachi imaka achillata churanapak mashkakun nishpami Chircacuna Paz. Propuesta reforma lo es que ley de educación superior hatun kamachi mushuyachina pagmaña y imatami Raúl Tello apugima kunankay punja ima kakay mamayakta tandanaku yukuman chayachishkakan paykaninmi kasna kay prueba ser bachiller hatun mañaykuna taripaykuna imataka kasna anchuchina shinami rikurin chaypagmi kay kamachi mushuyachinapak mañayta chayachini nishpami riksichirka. Día Internacional de Enfermedades Raras, Shinayati kay panchiquilla iskichunga iskun punja imami, kasna mana achkatiashka rikurishka ancha unguykuna pak punja tanishpa shotichishka kan. Shinayati kasna kay unguykuna tacharik runakuna ayukuna imaka, yakipi mikanchik ninmi kasna hambik runakuna imata mana pakta charishpa. Chaymantami ñukunchika mañanchik ninmi kasna kay hambikuna imatapish utkaspa chayachichun amari anchayashpa wañu imaman chayankapak nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias amigos por acompañarnos. Seguimos informando. Los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía demandan la entrega de recursos de acuerdo a la ley de la circunscripción territorial amazónica. La Comisión de Biodiversidad llamó a los ministros de Finanzas y Energía, pero se excusaron. Solo la gerente del Banco Central del Ecuador acudió al llamado de la comisión. En la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional hubo inconformidad. Los ministros de Finanzas, Richard Martínez, y de Energía, José Augusto, se excusaron de acudir al llamado que les hizo la comisión para que expliquen la entrega de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, de acuerdo a la ley de la circunscripción territorial amazónica, por lo que aprobaron una resolución planteada por el asambleísta Juan Cárdenas. Que se conmine a los titulares de las diferentes carteras de Estado para que un tiempo perentorio sean convocados bajo apercibimiento de ley y de constitución si no lo hacen. Quien sí acudió fue la gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, quien detalló el mecanismo de entrega de los recursos. Es como que yo tengo, ¿no es cierto?, en mi cuenta bancaria yo tengo tantos recursos. Entonces en mi banco yo le digo, haga la transferencia a esta persona o pague los impuestos o pague los servicios básicos, y el banco X no puede decir no. De acuerdo a la ley de la circunscripción especial amazónica, se crea un fondo para el desarrollo, que se financiará con el 4% del precio del barril de petróleo. Tenemos esta cuenta donde se depositan todos estos recursos de manera mensual. Y que hasta el 10 de cada mes, el Banco Central desembolsa esos recursos, dijo. Porque es un sistema electrónico automático que al 10 de cada mes se hace la distribución de los recursos tal como establece el artículo 61 de la ley. Artola presentó una tabla del monto distribuido a cada provincia. En total, 251 millones de dólares en el 2019, señaló. Como les decía, Morona tenemos 52 millones, Sucumbíos 49, Orellana 36, Zamora 36, Napo 33, Pastaza 27, Chimborazo 3, Tungurahua 1 y la Secretaría Técnica 9 millones. Pero el representante de los gobiernos provinciales de la Amazonía, Luis Yugya, cuestionó esas cifras.
Y el Estado a los gobiernos descentralizados nos deben alrededor de 160 millones de dólares, que para la Amazonía es un valor demasiado alto. Desde la comisión hubo cuestionamientos a la ausencia de los ministros de Finanzas y Energía para aclarar las cifras. No se descartó una nueva comparecencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional dio seguimiento al pedido de los gobiernos seccionales de solicitar la derogatoria del decreto ejecutivo 989, mediante el cual se quitan las competencias de riego y drenaje a los gobiernos autónomos descentralizados. El gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo, informó que está en camino una reforma a dicho decreto, pero que la decisión le corresponde al presidente de la República, Lenín Moreno. El pasado 7 de febrero, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, solicitó al jefe de Estado la derogatoria del decreto ejecutivo 989, a través del cual la Secretaría del Agua asumió todas las atribuciones en riego y drenaje, a pesar de que esa disposición corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, según lo establecido en el COTAD. La última reunión que tuvimos con todos los prefectos, lo hacemos regularmente, fue en la ciudad de Guayaquil. Desde el lado del Banco de Desarrollo estaba yo en esa reunión, acompañado como representante del Ejecutivo con nuestro vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenhausner, estuvo particularmente en esta reunión, y la respuesta y el compromiso que él adquirió en su momento con los GATS era de hablar sobre la reforma de este decreto, entendiéndose que nunca la intención fue en el sentido de mermar competencias, sino al contrario, de sumar esfuerzos, de poner el hombro, así como lo hemos venido haciendo, le digo, por ejemplo, en casos como agua potable, saneamiento, como vialidad rural, que no son competencias del Estado ecuatoriano. Sin embargo, claras muestras ha dado el gobierno central de que sin ser competencia hay la preocupación, y se está teniendo esto en materia de agua y saneamiento. La misión Agua Segura para Todos se ha otorgado más de 500 millones de dólares de carácter no responsable de parte del gobierno central a través del BEDE para que se puedan cumplir estas competencias. Agenda de actividades. Y ahora, amigos, es momento de revisar la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 21 de febrero. 9:30, sesión de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para avanzar en la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La Comisión de Relaciones Internacionales sesionará en el 7º piso del Palacio Legislativo, 9:30. Y así concluye esta emisión de noticias, la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.